Mis hermanos, mis hermanas, continuamos con nuestra lectura cronológica de la Biblia. El día de ayer estuvimos viendo todo lo relacionado con la construcción del templo en Jerusalén. El templo que David había querido construir, pero que se le había negado, porque sus manos eran manos violentas, manos llenas de sangre. Pero Dios le había prometido que en su descendencia, en su dinastía, se iba a construir una casa. Y así como David quería construir la casa de Dios, ahora más bien era Dios el que iba a construir la casa de David, que era una promesa de descendencia real, es decir, que el trono de descendientes de David se iba a mantener. Pero ojo, ese fue un pacto que estaba condicionado porque esos descendientes se mantuvieran fieles al pacto con Dios y a servirle al pueblo con justicia. Nosotros hemos venido en estos últimos días y semanas analizando el libro de Proverbios, y el libro de Proverbios que tradicionalmente se le ha asignado a Salomón, se podría resumir en que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es decir, colocar a Dios en el lugar primordial en nuestras vidas. Pero vamos a encontrarnos en la lectura de los capítulos de hoy varias cosas interesantes, porque vamos a ver que en Primera de Reyes, capítulo 7, que es el que hoy vamos a reseñar, se describe la construcción del palacio real de Salomón y se nos indica que en esa construcción se tardaron 13 años. ¡Wow! 13 años. Considerando que en el capítulo anterior vimos que la construcción del templo duró 7 años, es interesante que el narrador de Primera de Reyes nos indique que Salomón tardó en construir su propia casa casi el doble del tiempo de lo que se tardó construyendo el templo. Eso es muy interesante, muy significativo. Pero todavía es más interesante cuando el narrador en Reyes nos indica que el tamaño de este palacio, la casa de Salomón, tenía un tamaño de 45 metros de largo. Recordemos que el templo tenía 27 metros de largo, es decir, aquí tiene casi el doble de tamaño en largo. El palacio de Salomón tenía 23 metros de ancho. Bueno, el templo de Dios tenía 9 metros de ancho. Y en la altura están iguales. Tanto el palacio real como el templo tenían 14 metros de alto. Esto nos indica que la casa de Salomón, y vean que hago mucho énfasis en eso, y al final van a ver por qué, la casa de Salomón era mucho más grande que el templo. Incluso se gastó tanto en el detalle de la madera que a una de las secciones de esta casa de Salomón se le llegó a llamar como el bosque del Líbano, porque había sido tanta la madera que se había utilizado para esa sección que era como entrar a un bosque. Este palacio, en lugar de ser solo como un gran salón, en realidad eran como un complejo de diferentes edificios, porque estaba la residencia de Salomón, pero estaba también este bosque del Líbano, que era una forma de pasillos largos con habitaciones que servían como bodega. También estaba el trono, la sala del trono, que era donde Salomón se sentaba a servir como juez y tribunal para impartir justicia sobre Israel. También había un atrio, había una residencia privada para su esposa, la hija del faraón, y en total nos encontramos con 5 edificios que juntos formaban el complejo de la casa de Salomón, es decir, el palacio real. También se nos describe en este capítulo 7 la decoración artesanal de la entrada de el templo, donde se colocaron dos grandes columnas. Eran estas columnas tan simbólicas que se les puso también nombres que alucían
a las características de Dios, de que Él era el que estaba estableciendo con fuerza este reinado. Se construyó también una gran fuente de agua que era como una piscina a la que se le llamó el mar de cristal. Después de esto vamos a hablar en el libro Apocalipsis. Llegaremos ahí dentro de algunos meses, pero recordemos esto. A, a las afueras del templo estaba esta gran piscina que se le conocía como el mar de cristal. Y también estaban estas dos grandes columnas en la entrada del templo. Después vamos a recordar en el libro de Apocalipsis que también hay una promesa de que al vencedor se le llamará columna del templo de mi Padre. Y también esto de el mar de bronce y después el mar de cristal será un recordatorio que veremos en el libro de Apocalipsis. Pero regresando acá, nos encontramos con que durante todo este tiempo, este artesano que fue contratado por Salomón, traído de Tiro, para que se encargara de terminar toda esta parte de la fachada y los detalles arquitectónicos en las afueras del templo. Se nos describe que el mobiliario para el templo era similar al que se había tenido en el tabernáculo, es decir, un altar de oro, una mesa de oro para colocar el pan de la proposición, candeleros de oro y los diferentes utensilios que se iban a utilizar. También Salomón condujo y depositó en el templo todos los materiales que David había consagrado para esa construcción. En 2 Crónicas capítulo 4 lo que nos vamos a encontrar es el relato paralelo, es decir, donde se narra también los detalles del mobiliario del templo. Y aquí también se hace un detalle más pormenorizado de la cantidad de utensilios y las posiciones que ocupaban en el templo. Y bueno, quisiera terminar hoy con una pregunta de reflexión. ¿Por qué Salomón le puso más detalle y casi que el doble del tiempo en construir una casa más grande para él, más lujosa para él, en lugar de hacerlo con el templo de Dios? ¿Será que Salomón estaba prefiriendo más su propia comodidad y lujo como una expresión del poder y la riqueza de su reino, en lugar de demostrarlo en la casa para Dios que era el templo? Esta es una pregunta interesante, es una pregunta reflexiva y que podría tener múltiples interpretaciones. El texto, la verdad es que no nos lleva a uno u otro lado de la respuesta. Por un lado, podríamos entonces indicar que Salomón entiende muy bien que la casa para Dios, es decir, el templo, es algo meramente simbólico, más allá del tamaño que pueda tener. ¿Qué se puede comparar con la gloria de Dios si aún el cielo y los cielos del cielo no pueden contener la gloria de Dios? Vamos a ver ese versículo más adelante en otro capítulo. Y la expresión de que el templo es simplemente el estrado de sus pies. Eh, Así es que, por un lado, que el templo sea más pequeño puede ser interpretado más bien como un acto de reconocimiento de que Dios no necesita un gran templo porque realmente su gloria no puede ser limitada por nada ni aún por todo el universo. Bueno, ese es un lado de la moneda eh, muy positivo del entendimiento que Salomón tenía sobre la gloria de Dios. Pero más adelante vamos a ir viendo que quizás Salomón estaba comenzando a desviarse en su corazón. Sostener todas estas edificaciones, sostener me refiero a mantener, a darle cobertura, a darle mantenimiento a todo este complejo de 5 grandes edificios que conformaban el gran palacio de Salomón, iba a traer consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias cuando se tiene en el gobierno un gran aparato estatal? Bueno, que se ocupan entonces muchos impuestos y mucha gente para que lo atienda, ¿cierto? Vamos a ver en capítulos más adelante que a Salomón le va a ir pasando lo mismo.
tener un gobierno más grande y un palacio más grande le va a involucrar llenar al pueblo de impuestos y de cargas que tienen que llevar para lograr mantener todo el lujo y la pompa del reinado de Salomón, y eso va a traer problemas, además de que Salomón, vamos a ver más adelante que su corazón terminaría inclinándose a la idolatría, así como lo escucha, el gran Salomón, el hombre sabio, el hombre que nos dejó todos los proverbios, también acumuló orgullo para su corazón. Y esto lo quiero sacar desde ya, aunque lo vamos a ver en capítulos posteriores, pero lo quiero sacar desde ya para que vayamos preparando eh, que muchas veces nosotros analizamos a estas figuras bíblicas como solo por el lado positivo. A David, los salmos de David, oh, el valeroso David. Sí, pero también recordemos que David pecó, también recordemos que David se equivocó. Igual Salomón, oh, el Salomón, el gran rey sabio, sí, pero también fue un hombre que acumuló orgullo y fue un hombre que terminó en idolatría. ¿Por qué esto es una lección para cada uno de nosotros que lee la Biblia con esas cosas, tanto lo positivo como lo negativo? Porque tenemos siempre que recordar que ni la fuerza de David ni la sabiduría de Salomón le bastaron para lograr contener las tentaciones y la maldad. Es necesario algo más profundo, que es la obra de la gracia del Espíritu de Dios en la vida de sus hijos, en la vida de su pueblo. Nosotros somos dependientes de buscar todos los días, necesitados, así como el siervo brama buscando las fuentes de agua, nosotros tenemos que implorar, buscar la presencia de Dios, porque somos débiles, ni David con su fuerza, ni Salomón con su sabiduría. Así es que vemos en estos capítulos que hablan sobre construcciones, templos, palacios, materiales, madera, piedras, oro, figuras lindísimas. Pero recordemos, ¿cuál es el propósito de todo esto? Darnos cuenta que en el Antiguo Testamento había un templo físico, una obra muy bonita, pero que realmente nosotros como pueblo cristiano somos llamados templo de Dios. Nosotros somos ese templo de Dios. Ya no es un edificio de madera y piedras, sino que Dios está constituyendo un templo con tu vida y con mi vida. ¡Wow! ¡Qué belleza!, ¿verdad? Eso nos tiene que hacer replantear muy bien cuál es mi rol dentro de este templo, porque nos enseña el Nuevo Testamento, y eso lo vamos a ver dentro de muchos meses adelante, pero el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros somos piedras vivas de ese templo que el Señor está construyendo. ¡Qué bonito! Espero que esta reflexión sea entendible. No queremos de ninguna forma desprestigiar la vida de estos personajes, pero más bien queremos aprender, porque la Biblia lo coloca las luces y las sombras de estos personajes para que nosotros podamos aprender y tomar lecciones de sus propias vidas. ¿De acuerdo? Así es que espero que la palabra del Señor hoy haya traído bendición a tu vida, y seguimos aprendiendo. Mañana vamos a ver qué más pasó con este templo. ¿Ok? Nos vemos.